maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos, estamos realmente, hablando de 4 palabras cruciales, vitales, esenciales. Número 1, propiciación. Número 2, redención. Número 3, justificación. Número 4, reconciliación. En este caso, hermanos, vamos ahorita en la justificación. Déjeme le doy un pequeño repaso, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de estas 4 palabras, estamos hablando de la manera en cómo Dios procede, ¿me explico? Para finalmente reconciliar al hombre con Él. Es que es muy importante realmente. Dios en su plan, de hecho, pues Él contempló, ¿verdad? Planeó, o sea, tener realmente un plan con el hombre. Y en ese plan, pues realmente, pues digo yo, o sea, hubieron, vamos a decir, si lo decimos de esa manera, pues hubo muchos personajes, ¿ve? Desde la creación de Lucero, hijo de la mañana, la creación de una creación preadámica. Entonces, básicamente, estas fueron cosas anteriores a la creación del hombre. La rebelión de Satanás arrastró a 1/3 de los ángeles de Dios. Si lo decimos de otra manera, un 33% de los ángeles que Dios creó fueron arrastrados en su rebelión con Satanás. Aparte, Dios había creado una creación preadámica en Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, básicamente en ese versículo, o sea, al crear los cielos y la tierra todo estaba perfecto y había una creación preadámica. Cuando usted ve, como no es nuestro punto ahorita ver eso, pero en Isaías 14, ¿me entiende? Usted puede ver realmente, pues ahí puede ver cómo había naciones, cómo había reinos, cómo había ciudades y cómo había personas. Digo, si usted quiere decirle personas o, no sé, otras gentes, pues quieren decir de otras maneras, ¿verdad? Humanoides o X. No quiero entrar yo en eso porque, no considero que deba de hablar de eso. Pero sí,
En ese sentido, esa creación preadámica siguió también en su rebelión a Satanás. Entonces esa creación preadámica pereció bajo las aguas. Ahí porque en Génesis 1:1 vino la rebelión Dios creó los cielos y la tierra. Y luego vino la rebelión de Satanás en versículo 2. Y Dios juzgó a través de tinieblas y agua. Dos cosas que son parte del juicio de Dios. Número 1, la tierra quedó cubierta totalmente de agua. Y tinieblas cubrían toda la faz. Entonces, quiero decir eso para que veamos, ¿verdad? Entonces Dios, a partir de versículo 2, o sea, Dios empieza a restaurar esa creación caída, podríamos decirlo así, ¿sí? Y entonces finalmente restaura los cielos y la tierra creados en el versículo 1 de Génesis, y luego entonces la restaura en 6 días. Y el séptimo descansó. En el sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Digo, es necesario, a veces yo digo que debemos de entender estas cosas, porque si no las entendemos adecuadamente, pues luego es un poquito difícil, fíjese. Pero entonces Dios creó al hombre en el sexto día y el séptimo descansó. Ese hombre creado por Dios en el sexto día, pues vamos a decir, era el reemplazo de la creación preadámica, y también era otro asunto, ¿me explico? O sea que también debía de, pues no de reemplazar, pero sí de señorear. Fíjese, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego escuche lo que dice: y señoren en los peces del mar, refiriéndose a la creación preadámica, en las aves de los cielos, refiriéndose a los ángeles caídos, en todas las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra, refiriéndose a un sistema, si queremos decir, mecánico o de error, ¿me explico?, que Satanás había hecho para mantener al hombre cautivo. Entonces, es necesario, entender todas esas cosas para darnos cuenta que esa fue la manera, entonces, como Dios vino a la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre, pues parecía que todo estaba perfecto, pero pues realmente cuando llega el asunto, por ejemplo, cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les había dicho que no comieran de ese árbol. Entonces eso pues ya trajo otro problema para el hombre creado. Y entonces pues inicia otro problema, ¿ve? Por un hombre entró el pecado en el mundo. Y el pecado pasó a todos los hombres. Haga de cuenta que, es decir, Adán y Eva, pues era la primera pareja que existía, y haga de cuenta que genéticamente nos transmitieron, o sea, todo el problema de la caída. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que realmente ese fue un gran problema, ¿sí? Hasta llegar al momento donde Dios necesita restaurar al hombre caído. Y de eso es lo que estamos hablando. La base para Dios restaurar al hombre caído, ¿me explicó? O sea, son estas 4 palabras.
Si no entendemos adecuadamente estas 4 palabras, entonces, pues luego hay una deficiencia, me explico, en nosotros. Porque sí sabemos a lo mejor de la muerte de Cristo, sí hemos oído hablar, me explico, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Pero digo yo, pues ahorita estamos tratando de hacerlo, vamos a decir, pues de una manera así, me explico. Digo, estamos tratando de decir lo más claro posible cómo son las cosas. Estas 4 cosas, hermanos, estas 4 palabras: propiciación, redención, justificación y reconciliación, básicamente, o sea, es la manera en cómo Dios va a resolver toda la problemática que hay con el hombre, con la desobediencia del hombre, con la caída del hombre. Y en ese sentido estamos hablando, ¿verdad? Pues de estas 4 palabras. Primeramente, el Señor propicia por nuestros pecados, es decir, muere como el sacrificio que propicia, es decir, para perdón de nuestros pecados. Luego, pues, o sea, el resultado de eso es el perdón de pecados. Y también, o sea, una manera en que lo podemos experimentar, ¿verdad? Es también como, bueno, usamos la palabra griega hilasterión, pero no nos interesa ya ahorita meternos mucho en eso. Pero sí, hermanos, después de eso viene la redención de Cristo. Es importantísimo, ¿por qué razón? Porque el alma que pecare, esa morirá. O sea, la paga del pecado es la muerte. Digo, básicamente nosotros estábamos condenados por esas razones. Por esas razones, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, simple y sencillamente, pues no había manera de salir. Entonces el Señor tuvo, digo, ahora Dios también pone otro asunto en que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Claro que eso en el Antiguo Testamento Él lo tipificó a través de los sacrificios animales. Pero todo eso estaba tipificando realmente el sacrificio de la persona de su Hijo. Fíjense nomás. Entonces, cuando Jesús está muriendo, o sea, en la cruz, básicamente Él estaba redimiéndonos. Redimiéndonos quiere decir comprándonos de nuevo para Dios. Pagando Él el precio que el Padre puso, ¿me explicó? O dicho de otra manera, todas las demandas que el Padre tenía sobre cada uno de nosotros, y el Señor Jesús las estaba cumpliendo en su muerte sustitutiva. Es decir, Él fue a la cruz en sustitución nuestra y estaba redimiéndonos, estaba comprándonos de nuevo para Dios. Y entonces, hermanos, fue la manera en que el Padre puede justificarnos. Es decir, declararnos justos tal y como Él es. Fíjese, tal y como Él es. ¿Por qué? Porque su trono está basado en su justicia y en su juicio. Pero a través de la redención, entonces Él puede justificarnos porque todas sus demandas han sido cumplidas por su Hijo Jesús. Y después de que somos justificados, entonces lo que realmente sigue es la reconciliación con el hombre. Es decir, éramos enemigos por causa del pecado, por causa de la caída, pero ahora estamos siendo reconciliados con Dios. Y en ese sentido hay un proceso por el cual debemos de pasar. Eso es lo que vamos a hablar en el siguiente punto de la reconciliación. Pero hasta ahorita, hermanos, yo quería presentarles un panorama de cómo está la situación, dónde estamos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. Así que, en ese sentido, pues, yo digo, aquí estamos.
Estamos hablando de 4 palabras básicas, esenciales, vitales: propiciación, redención, justificación y reconciliación. Gloria al Señor, hermanos. Amén.